Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a Nociones Básicas de Anatomía Humana. Continuamos con la resolución de casos clínicos de pared anterolateral del abdomen. Previamente les dejé un caso clínico que se trata de un paciente de 19 años de edad que refiere dolor abdominal de 8 horas de evolución aproximadamente, localizado inicialmente en epigastrio que luego se localiza en fosa ilíaca derecha, acompañado además de náuseas, vómitos y alzas térmicas no cuantificadas. Al examen físico de ingreso con una presión arterial de 170 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 24 ciclos por minuto, una temperatura de 37.6 grados centígrados a nivel axilar y 38.7 grados centígrados a nivel oral. La piel y mucosas se encuentran deshidratadas, cardiopulmonar clínicamente estable, un abdomen doloroso, con resistencia muscular en fosa ilíaca derecha, ruidos hidroides positivos hipoactivos, lumbar positivo, punto apendicular positivo, Robson positivo y signo del obturador positivo. Datos obtenidos a las distintas maniobras semiológicas realizadas. Una vez conociendo los datos recabados, la anamnesis y el examen físico realizado, ya podemos tener una impresión diagnóstica y la conducta médica a seguir, obviamente que debe ser corroborado mediante exámenes complementarios de laboratorio y gabinete. ¿Cuál es la impresión diagnóstica de este caso clínico? Se trata de una apendicitis aguda, una patología que requiere resolución quirúrgica inmediata. La apendicectomía se lo puede realizar mediante vía laparoscópica o vía convencional. En este caso, el cirujano de turno decide realizar la cirugía mediante vía convencional. Por lo tanto, es importante mencionar la disposición de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, la constitución de la misma, y qué músculos se inciden en la técnica de Bach-Barney, que es una de las técnicas que se realiza o realiza el cirujano para una apendicectomía. Los músculos de la pared anterolateral del abdomen son 5, el recto anterior del abdomen, el músculo piramidal, el transverso del abdomen, el oblicuo interno y el oblicuo externo. El músculo recto anterior del abdomen tiene su origen en la parte anterior del borde superior y cara anterior del pubis, y en la cara anterior de la sínfisis del pubis, que nace mediante dos lengüetas tendinosas. La lateral emite una expansión blanquecina lateral de forma triangular denominada ligamento de Henle. Tienen un trayecto ascendente para terminar en la parte antero-inferior de la caja torácica mediante tres lengüetas. Una lateral que termina en la cara externa y borde inferior del quinto cartílago costal. Una media que termina en la cara externa y borde inferior del sexto cartílago costal. Y una medial que termina en la cara externa y borde inferior del séptimo cartílago costal, en el ligamento costoxifoideo y en la cara anterior del apéndice xifoides. Este músculo tiene la característica de presentar las intersecciones tendinosas, que son en número variable de 3 a 5, que tienen un trayecto transversal u oblicuo. Ambos músculos se unen en la línea media mediante la línea alba. Estos músculos están cubiertos por espaciones aponeuróticas que se denomina la vaina de los rectos. Este músculo permite realizar la acción de flexión del tronco, descenso del tórax y elevación de la pelvis. Está inervado por los nervios intercostales del séptimo al duodécimo. El músculo piramidal se encuentra en la parte inferior de esta pared. Es un músculo inconstante que tiene su origen en el pubis inferior a las inserciones del músculo recto anterior del abdomen y en la cara anterior de la sínfisis. Tiene un trayecto ascendente corto para terminar en la parte lateral de la línea alba. La acción de este músculo es tensar la línea alba. Está inervado por el nervio subcostal. El músculo transverso del abdomen es un músculo plano, ancho, que tiene su origen en la cara interna de los 6 últimos arcos costales, mediante 6 digitaciones que se engranan con las del músculo diafragma. Se inserta también en el vértice de las apófisis costales de las 4 primeras vértebras lumbares, mediante una lámina aponeurótica denominada tendón de origen del músculo transverso del abdomen. Se inserta también en la mitad
o 2/3 anteriores del labio interno de la cresta ilíaca y en el tercio lateral del ligamento inguinal. Las fibras carnosas anteriormente se continúan con fibras tendinosas, que describe una curvatura de concavidad medial y va a terminar en la vaina del músculo recto del abdomen en línea semilunar y también en el pubis. En sus 2/3 superiores o 3/4 superiores, estas fibras pasan por detrás del músculo recto anterior del abdomen, mientras que en su tercio inferior o cuarto inferior y las fibras más inferiores de este músculo constituyen la os inguinal o tendón conjunto unidas a las fibras del músculo oblicuo interno para terminar en el pubis y sínfisis, en el tubérculo del pubis y en el pecten del pubis. La acción de este músculo es la compresión de las vísceras abdominales, atrae medialmente las costillas y estrecha el tórax, convirtiéndose en músculo espirador. Está inervado por los nervios intercostales del séptimo al duodécimo, además de fibras nerviosas del nervio ilio hipogástrico, ilio inguinal y el genito femoral. El músculo oblicuo medial también es un músculo aplanado, ancho, tiene su origen en el tercio lateral del ligamento inguinal, en los 3/4 anteriores de la línea intermedia de la cresta ilíaca, en el cuarto posterior de la cresta ilíaca y el apófisis espinoso de la quinta lumbar. De esta línea de inserción de este músculo, las fibras posteriores terminan en el borde inferior y vértice de los 4 últimos cartílagos costales, mientras que las fibras medias terminan en la línea alba. A la altura del borde lateral del músculo recto del abdomen, estas fibras tendinosas se dividen en 2 hojas o láminas, una lámina anterior que pasa por delante del músculo recto anterior del abdomen y se une a las fibras del músculo oblicuo externo o oblicuo lateral, mientras que las fibras posteriores lámina posterior pasan por detrás del músculo recto posterior del abdomen para unirse con las fibras del músculo transverso del abdomen. Y las fibras inferiores constituyen la os inguinal o tendón conjunto unidos a las fibras del músculo transverso del abdomen que terminan en la sínfisis del pubis, en el pubis y en el pecten del pubis. Este músculo permite la flexión del tronco, la elevación de la pelvis, la compresión de las vísceras abdominales y la contracción unilateral permitirá la flexión lateral y rotación del tronco homolateral. Está inervado por los nervios intercostales octavo al duodécimo, además de fibras del nervio ilio hipogástrico e ilio inguinal. El músculo oblicuo lateral, también un músculo plano, ancho, que es el más superficial de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, tiene su origen superior o costal en la cara externa y borde inferior de los 7 u 8 últimas costillas, que se engranan anterior y superiormente con las fibras de inserción del músculo serrato anterior e inferiormente con el dorsal ancho. Las fibras musculares se continúan con fibras tendinosas denominada aponeurosis del músculo oblicuo lateral, que tiene una larga línea de inserción a nivel de la línea alba, el pubis, el ligamento inguinal y la cresta ilíaca. A nivel de la línea alba, estas fibras musculares o tendinosas pasan por delante del músculo recto anterior del abdomen y se unen a las fibras del músculo oblicuo interno. A nivel del pubis se va a ver que las fibras del músculo oblicuo externo terminan mediante los denominados pilares del anillo inguinal o los pilares del oblicuo externo, que son el número de 3, uno lateral, el pilar externo que termina en el tubérculo del pubis del mismo lado, mientras que el pilar interno termina en el tubérculo del pubis del lado contralateral. De la misma manera, el pilar posterior
o ligamento de Coles o ligamento reflejo, que también termina en el tubérculo del pubis del lado contralateral, delimitando de esta manera el anillo superficial del conducto inguinal. Este músculo permite la flexión del tronco, la elevación de la pelvis, la compresión de las vísceras abdominales, y su contracción unilateral permite la flexión lateral y rotación del tronco al lado opuesto, inervado por los nervios intercostales del quinto al duodécimo. Podemos mencionar entonces que la acción de todos los músculos de la pared anterolateral del abdomen participan en la compresión de las vísceras abdominales, es decir, participan en la micción, en la defecación, en la expiración forzada, el vómito y el parto en el caso de la mujer. La contracción de los músculos recto, oblicuo externo y oblicuo interno, cuando su punto fijo es a nivel de la pelvis, abaten las costillas y el tórax, contribuyendo en la expiración. Y si su punto fijo es a nivel del abdomen, desplazan la pelvis anterior y superiormente. Ya mencionamos que el oblicuo externo, mediante una contracción unilateral, permitirá el movimiento de rotación del tórax que desplace su cara anterior al lado opuesto, mientras que la contracción unilateral del oblicuo interno permite que la rotación del tórax que desplaza su cara anterior al lado de que contrae. El transverso del abdomen atrae medialmente las costillas y estrecha el tórax, convirtiéndose también en un músculo expirador. Una vez conociendo la pared anterolateral del abdomen y los otros planos de esta pared, se puede realizar distintas incisiones en la pared anterolateral del abdomen, independientemente del procedimiento que se va a realizar. Obviamente dependerá de la especialidad comprometida y el órgano comprometido. La incisión de Kocher, que se realiza por debajo del reborde costal para realizar una colecistectomía convencional. Una incisión mediana para realizar un procedimiento, una laparotomía exploratoria o procedimientos mayores. Una incisión que es transversal, que permite abordar órganos como el duodeno, el páncreas, o incisiones propias para el apéndice, que son la incisión de McBurney, la incisión de Lance, de Butler, que permiten llegar al apéndice y obviamente hacer una apendicectomía. La de Rutherford Morrison, una incisión, una técnica para realizar una sigmoidectomía. La incisión Pfannenstiel o mediana infraumbilical, que son más incisiones para procedimientos quirúrgicos gineco-obstétricos. En el caso clínico mencionamos la incisión tipo McBurney. Esta técnica consiste en realizar una incisión en la pared anterolateral del abdomen de unos 2 a 3 centímetros aproximadamente de un trayecto oblicuo, siguiendo las fibras del músculo oblicuo externo. Se divulsiona o separa el mismo hasta identificar el oblicuo interno, posteriormente el transverso del abdomen, la fascia transversalis, el peritoneo y llegar a la cavidad abdominal. Una vez que estamos en cavidad abdominal, se identifica el ciego para poder ubicar el apéndice. Se realiza la técnica quirúrgica correspondiente hasta realizar la ectomía del apéndice. Espero que este caso clínico permita entender la importancia que tiene conocer la pared anterolateral del abdomen, los distintos músculos que lo forman, los distintos procedimientos quirúrgicos que se puede realizar en esta pared, independientemente de cualquier procedimiento que será propio de cada especialidad y órgano o patología comprometida. Muchas gracias, hasta luego.